Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva clase, la clase número 4 de este curso de Ciencias 2 Física. Y pues nada, me da mucho gusto seguir con esta dinámica, seguir trabajando. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que se llama los cambios de estado de la materia, ¿sí? Pero recordamos la clase pasada, pues, ¿qué es lo que nosotros vimos? ¿Sí? ¿Qué vimos la última clase? Bueno, en primera instancia vimos como principal los estados de la materia y su modelo de partículas, donde hacíamos énfasis que la materia se presenta en diversos estados, ¿sí? En este caso vimos el estado sólido y cómo es todo ese modelo de partículas que no podemos ver, y su principal característica del estado sólido es que sus partículas están compactas y conservan una posición fija sin movimiento, ¿vale? Es por eso que logramos ver a la materia en estado sólido, porque todas las partículas están compactas y en una posición fija. Siguiente, vimos también lo que es ahora el estado líquido y cómo es su modelo de partículas, ¿vale? Aquí, a diferencia del estado sólido, ya comienzan a tener movimiento y a interactuar entre sí todas las partículas. Entonces vemos el modelo como está representado, de que se pueden mover en distintas direcciones. Y es así como logramos nosotros observar las corrientes de agua, cuando está lloviendo y cae en algún charquito, cómo se va moviendo todas las partículas de agua. Y bueno, se representa de esta manera. También tenemos lo que es el estado gaseoso, que era donde las partículas ya aquí se separaban y empezaban a tener un movimiento bastante rápido. Tenían mucha interacción entre sí y bueno, su principal característica era esa, ¿no? El movimiento muy rápido, aparte de que tenían una densidad pues muy baja. Es así que tienden a subir o tienden a esparcirse por todo el volumen donde se encuentran. Y vimos algunos ejemplos. Pasando al estado de plasma, pues tenían la característica de que aquí ya todas las partículas que componían un átomo estaban totalmente separadas y se comportaban como un gas. Pero aquí la otra de las características era de que estaban a una gran temperatura, por lo cual tenían una gran cantidad de energía en cada partícula, ¿vale? Entonces vimos todos estos modelos de partículas que se presentan en los diversos estados que conocemos de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿ok? Y como tarea nos llevamos algo muy interesante, ¿sí? Que de hecho ya lo estuve revisando y la mayoría de todos pues entendieron la característica principal de este estado, ¿sí? Estamos hablando del estado del condensado de Bose-Einstein, ¿vale? Y que en la investigación yo les pedía cuál era la principal característica. Y la principal característica que encontramos es que se da en ciertos materiales donde sus partículas llegan a una temperatura de cero absoluto, que quiere decir que están demasiado frías y que tienen una mínima cantidad de energía, ¿sí? Llegan a la mínima cantidad de energía que tienen, ya que pues están a esa temperatura bastante fría, ¿vale? Y bueno, ahora sí pasamos a lo que es el tema de hoy, que es los cambios de estado de la materia, ¿sí? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de los cambios de estado de la materia. ¿Qué es un cambio de estado? Pues bueno, es cómo la materia se presenta en estos estados y puede pasar de un estado a otro, ¿sí? Ocurre algún fenómeno lo cual hace que la materia migre o cambie de estado, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos y vamos a empezar con el primer cambio de estado que vamos a estar viendo. Y sí, el primer cambio de estado se llama fusión. Y no precisamente estamos hablando de esta fusión, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a checarlo de manera muy rápida. La fusión se da cuando un estado de la materia es sólido, y aquí vemos su modelo de partículas, ya lo conocemos, ya todos debemos de estar muy familiarizados con él, cambia al estado líquido, ¿sí? Y aquí también vemos el modelo de partículas, cómo un sólido cambia a un estado líquido. ¿Por qué? Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué pasa o cómo es que pasa? Bueno, el factor determinante aquí, en casi todos los cambios de estado, pues es la temperatura, ¿sí? Entonces, en un sólido, mientras más temperatura haya, tiende a pasar al estado líquido. Pero no lo observamos en toda la materia así. Tenemos algunos ejemplos muy claros, pero no en toda la materia llega a suceder, ¿sí? Pero estos cambios de estado son muy frecuentes, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí el ejemplo del agua, que en este caso está en estado sólido. Ahí donde vemos su modelo de partículas arriba, está el hielo, es el estado sólido del agua, ¿vale? Entonces, si se le aplica más temperatura, tenemos entonces ahora el estado líquido, ¿sí? Es su estado líquido. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa si se hace de una manera inversa? ¿Vale? Donde nosotros apliquemos menos temperatura. Ahora tenemos el estado líquido, aplicamos menos temperatura y pasa al estado sólido. ¿Ok? En este caso, el agua, si ustedes meten un vaso de agua al congelador, lo más seguro es que su vaso ahora tenga un hielo, ¿no? Donde ocupe el volumen que tenía las partículas del agua. ¿Vale? Entonces, a este proceso se le llama solidificación. ¿Sí? Vamos a recapitular rapidísimo. El primer proceso que tenemos es de un sólido a un líquido. El factor determinante siempre es la temperatura y se llama fusión. Sólido a líquido. Y si hacemos el cambio de temperatura de manera inversa, entonces ahora tenemos un líquido que pasa a un sólido y se le llama solidificación. ¿Vale? Ese es el primer cambio de estado de la materia, y como les menciono, no en toda la materia se presenta, pero estamos viendo algún ejemplo, pues que es el más común, que lo más seguro es que pues ya lo conocíamos, pero pues no está de más verlo de nuevo o refrescar nuestro conocimiento. ¿Ok? Ahora pasamos al segundo estado de transformación de la materia, ¿vale? Al segundo cambio de estado. Este se llama evaporación, ¿sí? Entonces ya el nombre es compuesto y ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Ya se nos forma una pequeña idea de qué es lo que sucede. Tenemos el estado líquido, ¿sí? Y el estado líquido, pues nos muestra aquí en la imagen su modelo de partículas. Es cuando este estado líquido se convierte a un gas, ¿vale? Y ya recordamos que el estado gaseoso de la materia, pues es donde las partículas están separaditas y están moviéndose de manera muy rápida e interactuando entre sí. ¿Cuál es el factor determinante? Como se los menciono, la temperatura. Si a un líquido le aplicamos temperatura, lo más seguro es que obtengamos este estado gaseoso, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ya tenemos agua, la calentamos a cierta temperatura y vamos a ver que se va formando pues el vapor, ¿no? Y aquí está representado, por ejemplo, en este caso, con una nube, ¿sí? Que está en estado gaseoso. Entonces, se llama evaporación, pero también está la manera de hacerlo pues inversamente. ¿Qué pasa si nosotros a un gas le aplicamos menos temperatura? Pues se convierte en estado líquido, ¿sí? Entonces, como quien dice, se enfría y se convierte en estado líquido.
A este proceso se le llama condensación, ¿vale? Y lo podemos también llegar a ver en un ejemplo cuando se calienta algún recipiente, y en este caso que esté hecho de vidrio para poder observarlo, cómo va subiendo primero el estado líquido y se va convirtiendo en vapor. Pero al momento de que llega a un tope de alguna tapita, pues se empiezan a formar estas pequeñas gotitas, ¿vale? También pasa en las ventanas, pero es este fenómeno, es este cambio de estado de la materia, la evaporación y la condensación, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente cambio de estado de la materia, ionización. Y aquí esta palabra pues la mayoría la tuvo en su glosario, que es lo que me estuve dando cuenta en las tareas que estuve revisando en Classroom. Y sí, tenemos esta palabra de ionización. ¿Qué pasa ahí? Tenemos al estado gaseoso. Nuevamente, el factor determinante es la temperatura. Si le aplicamos más temperatura al estado gaseoso, pero mucho más, o sea, tendría que ser un ejemplo muy, pero muy particular, vamos a tener ahora el estado de plasma, ¿sí? Todos esos átomos del estado gaseoso se van a separar por sus pequeñas partículas que lo componen y se siguen comportando como un gas, ya lo habíamos visto, pero gracias a este aumento de temperatura a muchísimos grados, vamos a lograr tener este estado de plasma, ¿sí? Con una gran cantidad de energía en sus partículas. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos una nube y tenemos un rayo, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, que los rayos se presentaban en este estado de plasma. Y viceversa, aplicamos la inversa de la ionización y de estado de plasma podemos obtener el estado gaseoso. A esta inversa de la ionización, pues muy sencillo, se le llama desionización, ¿vale? Entonces, tenemos ya todo lo que son los cambios de estado de la materia, ¿sí? ¿Y qué pasa en su modelo de partículas? Ok, ahora vamos a ver otro caso de cambio de estado, pero ahora no tiene que seguir una línea, ¿sí? ¿Qué pasa si de un estado sólido se cambia a un gas? ¿Ok? Esto es pues algo extraño, no es muy común, porque lo más común es lo que ya vimos, pero sí se da, ¿ok? Y a este proceso se le llama sublimación, ¿sí? Cuando de un sólido cambia a un estado gaseoso o a un estado de plasma, que se comporta como gaseoso, ya lo vimos, sin tener que pasar por el estado líquido, ¿vale? Sin tener que pasar por el estado líquido, entonces desde un sólido hasta un gas, ¿ok? Es una reacción química, bueno, y que suele presentarse, como lo ponemos aquí en el texto, en el elemento del yodo, ¿sí? Cuando hay algún incremento de temperatura. Otra vez, la temperatura es un factor determinante para un cambio de estado de la materia. Y para checar este ejemplo de sublimación, les voy a poner rápido un video, porque ahorita pues no tengo los materiales para hacerlo, ni ustedes lo tienen en casa. Entonces vamos a rápido observar un video donde nos presentan este cambio de estado, ¿sí? Precisamente con el yodo. Vamos a checarlo. En este vídeo vamos a observar los cambios de estado del yodo. Vamos a observar primero el yodo en el estado que lo compramos, que es estado sólido, dentro de pequeños botes. El yodo es un sólido que, aunque no es un metal, recuerda al metal en cuanto que es de color muy oscuro y tiene un marcado brillo, como podemos observar.
Lo primero que vamos a hacer con este yodo es hacer un cambio de estado que no es muy frecuente ver, que es la sublimación. Vamos a poner sobre una plancha calefactora a baja temperatura un pedazo de yodo sólido. No lo ponemos a toda potencia, eso lo haremos después. Entonces, al poner un pedazo de yodo sólido, este empieza a pasar directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y este cambio de estado se llama sublimación. Ok, entonces pues ya vimos, ¿no? En el video vimos cómo el estado sólido pasa directamente a un gas, ¿vale? Este caso pues se utilizó el yodo, que es quien tiene esa característica, ¿no? Cuando hay un incremento de temperatura pasa directamente al estado gaseoso. Ahora, ¿qué pasa si se hace esa inversa, ¿no? Que de ese estado gaseoso pase a un estado sólido, ¿vale? Pues sí existe, se llama sublimación inversa. Y este fenómeno sí lo podemos encontrar más o menos comúnmente, y es cuando se producen grandes fríos y se forma escarcha, ¿sí? Se forma escarcha en las plantas porque todo ese aire muy frío que está en estado gaseoso, pues pasa directamente gracias a ese cambio rapidísimo de temperatura a estado sólido y se presenta de esta manera. Entonces ya podemos ver estas partículas en estado sólido, estas pequeñas piecitas de hielo. Entonces, estado gas a un sólido se le llama sublimación inversa, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero ya haya quedado muy claro y que le hayan entendido a los cambios de estado de toda la materia. Recuerden que estamos estudiando lo que es materia, sus modelos de partículas, o sea, cómo está compuesta y en este caso los cambios de estado que presentan, ¿vale? Pues sí, vámonos al siguiente trabajo. Esta clase, pues igual quise que fuera un poco más tranquila, un poco más rápida. Pero vamos a pasar al trabajo 4. Y sí, vamos a hacer nuestro primer experimento, ¿vale? Vamos a necesitar estos materiales. Un vaso de vidrio limpio, obviamente. Un cronómetro o reloj del celular lo podemos usar, ya sea que traigan ustedes reloj de mano o lo que sea, ¿no? Que puedan tomar el tiempo. Siguiente, otro vaso de agua, pero ya, o sea, un vaso con agua ya, de la llave, de preferencia de vidrio. Y vamos a tener dos hielos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pongan mucha atención. Tenemos el vaso que va a estar vacío de vidrio y el vaso con agua. Y un hielo va a ir para el vaso vacío y el otro hielo va a ir para el vaso con agua, ¿sí? Pero vamos a tomar los tiempos de diferente manera. Vamos a observar qué pasa cuando ponemos el hielo en el vaso vacío. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un cambio de estado total de la materia? ¿Sí? Tenemos un sólido y por lógica, ya lo sabemos todos, va a pasar a un líquido. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Sí? Lo vamos a medir con el cronómetro y lo vamos a anotar en la libreta. Y ahora de esta siguiente manera, metiendo el hielo al vaso de agua, al vaso con agua de la llave, ya sea del garrafón, ¿cuánto tiempo tarda en hacer ese cambio de estado de la materia? Que por lógica nosotros sabemos que también va a pasar al líquido, pero ahora ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? Vamos a anotar los dos tiempos, vamos a estarlos midiendo y los vamos a anotar. Quiero que me expliquen ustedes por qué creen que en uno se produce más rápido que en otro o en otro más lento, ¿sí? Necesito que me den una explicación y que me digan qué está pasando en ese momento con los modelos de partículas en los cambios de estado de la materia. Que lo ilustren, que hagan un recorte, lo que ustedes quieran,
ahí después de la explicación en lo que es su hoja donde van a llevar el experimento. Es un experimento sencillísimo donde pues todos tenemos, por eso lo hice de esta manera, porque todos tenemos esos materiales, ya sea en nuestra casa o en donde estemos, ¿vale? Dos vasos, dos hielos y un cronómetro, ¿sí? Así de sencillo. Pero necesito que ustedes ya con el conocimiento que tienen de las clases, con lo que hemos visto, pues que me generen una conclusión más específica de cuál es la diferencia en los tiempos y qué está pasando internamente, que nosotros no lo podemos ver, pero ahorita, pues por default ya se lo van a imaginar, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando al interior de la materia, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por esta clase. Les recuerdo que sigo calificando los trabajos. Eh, por ahí, algunos todavía no han hecho los trabajos. Claro que sí los voy a recibir de manera tardía o si me quieren enviar algunos trabajos atrasados que tienen. Pero nada más recuerden que no es la misma calificación, ¿sí? A que me los entreguen a tiempo. Y pues también mencionarles que hay excepciones, ¿no? Algunas excepciones, pues los estaremos manejando vía WhatsApp y de manera personal. Pero básicamente es eso. Eh, Espero tengan una linda semana y que se den el tiempo suficiente para hacer el experimento y mandarme la foto de su trabajo en la libreta, ¿ok? Si se quieren tomar fotos haciendo el experimento, también está muy bien, entonces me las pueden mandar, ¿vale? Entonces, nos vemos la siguiente clase y espero y se encuentren bien. Adiós.